El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. El título de esta disertación: Gran Confusión. Ha existido gran confusión sobre la venida del Señor. El problema radica en el hecho de que no se distingue lo que corresponde a la aparición personal de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en el arrebatamiento y a la manifestación visible del Señor Jesucristo al mundo para establecer su reino. Lo que en términos de vocablos griegos se habla de parousia y epifanía. Parousia para referirse al arrebatamiento, la aparición del Señor a la iglesia, cuando venga por ella. Arrebatamiento. O epifanía, que tiene que ver más que todo es con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria para establecer su reino, juntamente con su iglesia. Nuestra generación está confundida con este evento profético, pero no es la única confundida. Cuando los tesalonicenses recibieron la primera carta de San Pablo, pensaron que el Señor vendría en su tiempo. Y cuenta la tradición cristiana que muchos tesalonicenses vendieron todo lo que tenían, renunciaron a muchas cosas materiales, sus negocios, y se fueron a recibir al Señor en las partes altas de la ciudad, montes de la ciudad, porque según el Señor ya venía. Otros pensaban que Él vendría en el año 2000, al cambiar el milenio, y se creó una especie de temor colectivo con respecto al año 2000. Hasta un virus en los sistemas se generó, y según este virus, el Y2K iba a causar tremendo daño, y en fin. Estas cosas las asociaron con la venida del Señor. Otros afirman que Él ya vino en forma espiritual. Algunos, después de profetizar 1 y 2 y 3 y hasta 5 veces la venida del Señor, y ver que no se cumplió, entonces adoptaron la convicción y comenzaron a proclamar que ya el Señor había venido, pero en forma espiritual. Otros piensan que cuando el Evangelio se predique a todas las naciones, entonces el Señor vendrá por la iglesia. Esta gente cree que cuando las Escrituras dicen: y será predicado el Evangelio a todas las naciones para testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin, se refiere a la venida del Señor, que es una señal asociada al arrebatamiento. Pero quiero decirlo aquí claramente: para el arrebatamiento, mi estimado hermano, no hay señales. Más bien lo que en la Biblia encontramos es lo que el Señor llama dolores de parto, principios de dolores de parto, principios de dolores. Esa es la única señal, y esos principios de dolores están bien definidos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Esas son las, podemos decir, señales asociadas al arrebatamiento de la iglesia. Se habla en teología de la doctrina de la inminencia del rapto o arrebatamiento.
Eso quiere decir que el Señor puede venir en cualquier parte, en cualquier momento. En cualquier momento. Cristo puede venir por su iglesia en los próximos 5 minutos, o en los próximos 5 días, o en las próximas 5 semanas o 5 meses. A la palabra en Tashei, que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 1, se le atribuye el fundamento nuestro para creer que la venida del Señor por su iglesia es en cualquier momento. En breve, en cualquier momento. Por tanto, a la iglesia se le pide estar preparada. No prepararse, sino estar preparada para la venida del Señor. Ante todas estas opiniones, lo único que queda en claro es el hecho de que Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Y quien se ponga a estar profetizando y estar haciendo pronósticos acerca de la venida del Señor, acerca del día, la hora, yo le aconsejo que no caiga en el error en el que han caído muchas sectas, muchas herejías con respecto a esto. Es evidente que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, aunque muchos piensan que es un mismo evento, sin embargo no se trata del mismo evento. Podemos decir que son 2 fases del regreso del Señor. Primero, por la iglesia. Segundo, con la iglesia. Cada evento escatológico tiene características distintivas que la Biblia revela. Vamos a conocer entonces estas distinciones. Primero, el tiempo del arrebatamiento será como los días de Noé. A Noé se le dio un anuncio profético de un juicio divino. ¿Cuál fue ese juicio? El juicio del diluvio universal. A la iglesia y al mundo también se le ha dado anuncios proféticos de un juicio. ¿Cuál es el juicio que va a venir después que la iglesia sea levantada? El juicio de la gran tribulación. Jesús habló que esta tribulación era un tiempo profético, que nunca se iba a vivir un tiempo como ese en el futuro, ni tampoco en el pasado se vivió un tiempo como este. Dice el versículo 21 del capítulo 24 de Mateo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es un tiempo muy caracterizado por el Señor, un tiempo espantoso, un tiempo profético terrible. Es un juicio de Dios a las naciones impías que le rechazaron. En los días de Noé, Dios envió un diluvio de aguas. La gran tribulación será un diluvio de fuego, candela, mi amado hermano. Fuego, juicios terribles. 21 tipos de juicios se describen en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19. Y es interesante que la palabra iglesia no se encuentra en esos pasajes del libro de Apocalipsis. La palabra iglesia no aparece desde el capítulo 6 hasta el 19 en el libro de Apocalipsis. La razón es sencilla de entender. Es que la iglesia no está en ese contexto. No es parte o no será víctima de los juicios de la gran tribulación. En los días de Noé, la moral de las familias estará en un nivel muy bajo. En los tiempos del arrebatamiento será igual. Cuando Mateo registra las palabras de este discurso escatológico del Señor, dice que se estarán casando y dando en casamiento. Lo que aquí se está refiriendo es el aumento sin precedentes de matrimonios y consiguientes divorcios. Hay una tasa impresionante de divorcios hoy en el mundo, en todas las sociedades, en todas las naciones. Más se demora la gente en casarse hoy en día que en divorciarse. Esto es una señal que podemos identificarla como una señal o principio de dolores, a los cuales tenemos que estar atentos, porque nos están anunciando que el Señor viene muy pronto por su iglesia. En los días de Noé, la glotonería y las borracheras serán comunes. En los tiempos del arrebatamiento es igual.
Hoy en día este pecado de la gula y la borrachera son el común denominador. Claro que por supuesto a nadie le gusta que le digan que es un borracho. No, la gente adopta nombres para camuflar el pecado. Entonces no se le dice borracho, sino dipsómano. ¿Qué le parece? Pero la Biblia dice que los borrachos no entran. Y llámese como le llame hoy el mundo, póngase el disfraz que se ponga, delante de los ojos de Dios está desnudo. Es un borracho y los borrachos no entran. Los glotones, que haya gente que solamente vive para comer, eso es terrible. Hay gente que no puede ponerle freno a la muela, a la boca. No pueden ponerle freno a la glotonería. Esto obviamente tiene que ver con muchos excesos también. No solamente es la comida, sino todo lo que tiene que ver con vicios. Esto está asociado a este pecado. Hoy en día usted ve que la gente tiene unas apariencias físicas terribles. Algunos parecen unos liquid paper. Usted los ve, el cuerpo de muchos varones y de muchas varonas de Dios, tanto que ya uno no puede decirles varones o varonas de Dios, sino balones o balonas de Dios, porque se han descuidado demasiado con la boca y han descuidado su apariencia física, descuidando la salud que debe tener el cuerpo como templo del Espíritu Santo. En los días de Noé la gente no tenía entendimiento espiritual. En los tiempos del arrebatamiento es igual. Hoy cultivar la vida espiritual, esto es algo de gente loca o de fanáticos, como algunos nos dicen. Cuando tú decides cultivar tu vida espiritual, renacer a una vida espiritual, nacer de nuevo, hacerte parte de un grupo cristiano, muchos te señalan y se burlan de ti porque eres una persona con unas actitudes raras o extrañas. A los jóvenes le dicen, no se meta a eso, viva la vida primero y después, entonces sí, métase a eso. A los ancianos les dicen, pero ya para qué vas a meterte a eso, ya después que has vivido y has recorrido, ¿para qué te vas a meter a eso? Eso es para los jóvenes, porque es que el mensaje del diablo es que el evangelio no se reciba ni entre los jóvenes ni entre los viejos. Abra bien los ojos, abra su entendimiento espiritual, aplique a su vida una revolución espiritual. Usted no puede vivir conforme a los rudimentos de este mundo, esclavo de una religión, esclavo de los ritos, del fanatismo, del paganismo de la sociedad actual. Usted tiene que salirse del montón, tiene que empezar a vivir una vida espiritual genuina, tiene que experimentar una revolución espiritual, una renovación de su fe, para que cuando venga el Señor no lo sorprenda y usted esté desapercibido. Segundo, hay otras distinciones entre el arrebatamiento y la venida en gloria del Señor. Existen diferencias en la forma de suceder estos eventos. El arrebatamiento es inminente, es instantáneo. El vocablo que se usa para esto en la Biblia es parousia, un vocablo griego que nos habla de la manifestación personal, real, de un rey o de una persona. El arrebatamiento es inminente, es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como un parpadeo. Algunos no han entendido por qué es que tiene que ser así de rápido. Bien, yo le voy a aclarar algo. El arrebatamiento tiene que ser rápido para que no le dé lugar al diablo de evitar la resurrección de los cuerpos de los justos que esperan tomar un cuerpo glorioso. Cuando el Señor venga, entienda bien, Él no viene solo, Él viene con los ángeles y viene con todas las almas de los que durmieron en Él, los que ahora mismo están en reposo, en un estado de bienaventuranza en el paraíso. Las almas de todos los que murieron en Cristo vendrán con Él a tomar un cuerpo. Satanás sabe eso y los demonios también. Así que en donde quiera que hayan los restos de un justo, de un cristiano fiel, ahí estará un demonio tratando de impedir que la resurrección del cuerpo se dé.
Pero tiene que ser algo entonces tan rápido que no le dé tiempo al diablo de reaccionar, ni a los demonios. Cuando ellos quieran ver, cuando quieran reaccionar, ya será demasiado tarde, porque se habrá dado la resurrección. Entienda que en el arrebatamiento, los que están vivos van a ser transformados, y los que están muertos van a ser resucitados. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los que están vivos van a ser transformados. La segunda venida en gloria es precedida de señales y será lenta. El vocablo que se usa para esta segunda venida es epifanía o revelación. Apocalipsis es la palabra del griego que se usa. Y es lenta. Será precedida de señales. Habrá señales inclusive en el cielo. Una gran señal, dice la Escritura, que como un relámpago que se muestra por el oriente, sale por el oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Señor. Él vendrá en una inmensa procesión celestial. Una gran señal luminosa habrá en el cielo. Y entonces será algo visible. Y sucederá de una manera lenta. Esa venida tiene que ser lenta. De manera que la tierra gira sobre su propio eje en 24 horas. Si el Señor viene de día, no, oiga bien, los que están del lado del hemisferio oriental no podrán verlo, porque el Señor vendrá por allá, por el oriente. Los que están en el hemisferio occidental no lo verán, solo lo verán los que están por el hemisferio oriental. Pero 24 horas después que la tierra ha girado sobre su propio eje, ellos lo podrán ver. Así que la venida del Señor por lo menos será en un día glorioso, luminoso. Ahora, existen también diferencias en relación a los eventos que los rodean. El arrebatamiento antecede la gran tribulación y al tribunal de Cristo. Va a haber primero un arrebatamiento y después viene gran tribulación en esta tierra y tribunal de Cristo en el cielo para los que son salvos. La segunda venida en gloria es posterior a la gran tribulación y posterior a las bodas del Cordero. Una vez que la gran tribulación termine aquí en la tierra, y en el cielo serán las bodas del Cordero, es decir, el casamiento místico entre Cristo y su iglesia, entonces el Señor vendrá a la tierra y vendrá con su esposa, la iglesia, a reinar y a ponerle fin a la gran tribulación. Existe también diferencia en cuanto al lugar donde Cristo vendrá. El arrebatamiento se realizará en las nubes. En las nubes será un encuentro celestial. Allá el Señor recibirá a su iglesia, a su esposa. Pero la segunda venida en gloria se realizará sobre el monte de los olivos. Las profecías bíblicas así lo señalan. Cristo vendrá, afirmará su pie sobre el monte de los olivos y un gran fenómeno telúrico se dará. El monte se partirá y se producirá un tremendo valle allí en ese lugar, sobre el monte de los olivos. Ese monte existe hoy en día. Es una especie de más bien de conjunto de montes. Allí el Señor pondrá su pie en esa especie de cordillera y esos montes se partirán. Un terrible terremoto va a ocurrir y se va a producir un valle tremendo. Existe también diferencia en cuanto al auditorio al que viene. El arrebatamiento es para los santos, para aquellos que están llenos del Espíritu Santo, para la iglesia que está apercibida. Está tipificado eso en la palabra de Dios, en las 5 vírgenes que se aprovisionaron de aceite para la venida del esposo. Esas 5 vírgenes fueron sensatas, se prepararon, ¿sí? Y aunque se cabecearon, se medio durmieron, sin embargo ellas fueron precavidas. El arrebatamiento es para ellas, pero la segunda venida es al mundo impío. Está tipificado por las 5 vírgenes insensatas que se durmieron y no se aprovisionaron de aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu.
Eso quiere decir que cuando el Señor venga, vendrá por una iglesia llena del Espíritu, no por una iglesia muerta, una iglesia carnal, una iglesia casada con el mundo o en coqueteos con el mundo, una iglesia nominal. No, Él vendrá por una iglesia genuina, una iglesia sin contaminación, sin mancha, sin arruga, desposada con Él, fiel a Él, una iglesia comprometida con Él, una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso es necesario que usted revise su vida todos los días, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y si usted no tiene la provisión, la medida espiritual, la medida de aceite correspondiente en su lámpara, cuando el Señor venga, lo va a encontrar en tinieblas. Acuérdense que el aceite y la lámpara eran usadas como los candeleros, eran usadas para dar luz, para que esa luz disipara las tinieblas. Si usted no tiene aceite, por consiguiente no tiene luz. Aquí la connotación espiritual es muy clara. Si usted no tiene la unción del Espíritu, si usted no tiene la llenura del Espíritu, no tiene aceite, por consiguiente no tiene luz espiritual, está en tinieblas. Existe también diferencia en cuanto al estado civil en que vendrá. En el arrebatamiento Jesús viene soltero por la desposada. Viene soltero y viene por la desposada. Todavía no se ha casado. Él está soltero. Viene por la desposada, con la comprometida con Él. ¿Quién es? La iglesia. En la segunda venida viene casado con la esposa. Viene casado con la esposa y viene, escúchame, viene a celebrar con su pueblo, el pueblo de Israel. Viene a celebrar la cena de las bodas del Cordero. Cena de las bodas del Cordero. Porque no te puedes confundir. Una cosa son las bodas y otra la celebración de la cena de las bodas. En toda boda hay un acto litúrgico, hay una celebración, ¿verdad? Y también hay un banquete de recepción. Así es que cuando Él venga, viene casado, viene con la esposa y viene a celebrar con su pueblo en el banquete de la cena de las bodas del Cordero. Y por último, existe también diferencia en cuanto a su retribución. En el arrebatamiento se trae consuelo a la iglesia. Se trae consuelo a la iglesia. Porque la iglesia no ha de pasar por este día terrible de ira llamado la gran tribulación. No. Mire, creer que la iglesia va a pasar por la gran tribulación es no creer en las promesas del Señor. Hay un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 10. Y dice así, esta es una promesa para la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa promesa es la promesa de ser guardados. Esto trae consuelo a la iglesia, ser guardados de la gran tribulación. Dios no ha salvado a la iglesia para después someterla a este tiempo de ira. Este es un evento que está más bien asociado con el plan profético que Dios diseñó para el pueblo de Israel. Ese plan profético está revelado en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, los versículos 24 al 27. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En este pasaje hay un plan profético para la restauración final de Israel. Y ese plan profético está dividido en 3 periodos. Uno de 7 semanas, uno de 62 semanas y uno de 1 semana. Pues bien, las profecías y el cumplimiento de esta palabra se ha dado hasta la semana 69. Los 2 primeros periodos, el periodo de 7 semanas y el de 62 semanas se ha cumplido. Cristo vino, murió, fue rechazado, el reloj profético de Dios se paró, y a partir de ese momento comenzó lo que se llama la dispensación de la iglesia, la edad de la iglesia. Ya esta edad de la iglesia tiene 2008 años, 2000 años aproximadamente, porque recuerden que hay un error en nuestro calendario de aproximadamente 4 a 6 años. Así que Cristo no nació en el año 0, Cristo nació 4 o 6 años antes de la era cristiana. Esta es la era cristiana, la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Dios no está tratando con Israel en este tiempo. Ellos están oscurecidos espiritualmente hasta el tiempo en que los gentiles se conviertan, el número de los que han de ser salvos se complete. Y entonces, la semana que falta se cumplirá. Es necesario entender que este periodo de 70 semanas son semanas de años, son semanas proféticas, son 490 años, y el cumplimiento de esto comenzó en el año 444 antes de Cristo. Allí comenzó el desenvolvimiento de estas profecías. Y repito, se han cumplido 69. Falta 1 semana de 7 años. Eso es lo que corresponde exactamente al tiempo de la gran tribulación. Por eso el tiempo de gran tribulación no es para la iglesia. Este es un tiempo en el cual Israel va a ser tratado por Dios. Va a ser sometido a cuidados intensivos. Porque el propósito es que en Israel se provoque un avivamiento espiritual que los conduzca a la salvación, a la redención. Cuando ellos confiesen que Jesucristo es el Mesías de Israel. Cuando ellos lo reconozcan y se conviertan a Él, entonces se cumplirá esos 7 años que hace falta y el plan profético de Dios para Israel se consume. En la segunda venida se van a derramar juicios terribles sobre el mundo. Juicios terribles. Ya he hablado que son juicios que corresponden a la gran tribulación. Nada tiene que ver la iglesia con esto. La iglesia no ha sido salvada para después someterla a un tiempo de ira. No, hemos sido salvados para ser consolados. Y nuestra esperanza bienaventurada precisamente es esta: el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios es muy clara, mi amado hermano. No sé cómo hay gente que está esperando que aparezca el anticristo para verle la cara. Yo por mi cuenta le digo que cuando el anticristo aparezca, confío y tengo la certeza en el Señor de que no le voy a ver la cara a ese personaje. A quien yo le voy a ver la cara es a mi Cristo glorioso, al que está sentado allá a la diestra del Padre. La palabra de Dios es muy clara. El no creer que se va a pasar por la gran tribulación es no creerle a las promesas del Señor. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2 versículo 11 en adelante: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el versículo 13 es muy claro, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje es muy diciente porque este pasaje muestra la diferencia entre los dos eventos. Cuando el apóstol Pablo dice aguardando la esperanza bienaventurada de la iglesia es el arrebatamiento. Pero hay una conjunción allí que divide los dos eventos de una manera muy clara. Pablo dice: y
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa manifestación gloriosa tiene que ver con su segunda venida en gloria y es la esperanza del pueblo de Israel. La esperanza del pueblo de Israel no es el arrebatamiento. La esperanza del pueblo de Israel es el establecimiento del reino. A ellos les fue prometido un reino. Y efectivamente Israel gobernará como cabeza de naciones durante el reino milenial de Cristo. Pero este reino milenial se establecerá cuando Cristo venga por segunda vez. Antes de eso, juicios terribles se van a derramar sobre el mundo impío. Quiero concluir en esta hora. Dios divide su plan profético en tres grupos: la iglesia, las naciones e Israel. 1 Corintios 10:32 dice eso. Hay un plan para la iglesia, un plan profético para las naciones y uno para Israel. Cada uno de estos grupos tiene un plan distintivo. El arrebatamiento es un evento que pertenece a la iglesia y la segunda venida involucra a Israel y las naciones impías gentiles. Entonces, estemos listos, porque el arrebatamiento puede ser hoy, mañana o pasado mañana. Pero estemos seguros que Cristo cumplirá su promesa muy pronto. Aleluya. Maranata. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.